Hoy es miércoles 30 de julio del 2025 y estas son las noticias más recientes en Puerto Rico. Este es el canal oficial de Puerto Rico Informa, no te dejes engañar por imitaciones. Lesus Nieves Meléndez, conocido como Gordometro y empleado de la empresa Metropistas, fue asesinado a balazos en la madrugada de hoy miércoles, cuando llegaba a su residencia en una camioneta rotulada de la compañía en el sector Alturas de Borinquen, en barrio Borinquen, en Caguas. El ataque ocurrió cerca de las 4 de la mañana en el kilómetro 1.9, interior de la carretera PR 761, y fue reportado mediante una llamada al sistema de emergencia realizada por el propio hermano de la víctima, quien escuchó las detonaciones y al salir lo encontró sin vida. Al llegar la policía, hallaron el cuerpo de Nieves Meléndez, de 41 años, tirado en una cuesta frente a su hogar, junto a una camioneta Ford F-150 de Metropistas que presentaba al menos 8 impactos de bala. En la escena se recuperaron múltiples casquillos y se investiga el calibre exacto de las armas utilizadas. Testigos aseguran haber escuchado ráfagas de disparos y vieron un vehículo salir a toda velocidad de la zona. El caso es investigado como un asesinato premeditado por la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Caguas. Metropistas confirmó que la víctima era un contratista afiliado a una empresa subcontratada y expresó sus condolencias públicamente. Sin embargo, ha trascendido que Nieves Meléndez tenía un historial criminal significativo. En 2018 fue arrestado en un residencial público en Manatí por su vinculación a un doble asesinato ocurrido en abril de 2015 en Ay Bonito. Además, había enfrentado acusaciones por violaciones a las leyes de drogas y armas, según confirmó la policía. Nieves Meléndez trabajaba como supervisor en la autopista en la zona de Ceiba para Metropistas y no se encontraba en horas laborables al momento de su asesinato. Las autoridades están revisando grabaciones de cámaras de seguridad cercanas y continúan con la investigación para esclarecer el móvil del crimen y dar con los responsables de este asesinato. Carlos Alberto Negrón Zabaleta, de 49 años y residente en Dorado, falleció trágicamente en la mañana de hoy miércoles tras quedar atrapado debajo de un camión de recogido de basura que conducía en el sector La Cuchilla del barrio Quebrada Cruz, en Toa Alta. El accidente ocurrió cerca de las 5:30 de la mañana, cuando el camión Mack 800 color blanco del año 2010 sufrió un fallo de los frenos mientras descendía por una pendiente en el kilómetro 5.0 de la carretera PR 824. Según la investigación preliminar, Negrón Zabaleta habría intentado bajarse del vehículo para verificar el desperfecto, momento en que fue aplastado por el camión a perder el control, a pesar de los intentos de vecinos y personal de emergencia para rescatarlo, y de la llegada de una grúa para mover el vehículo. Los esfuerzos resultaron infructuosos debido al enorme peso de la máquina. Negrón Zabaleta permaneció con vida durante algún tiempo, consciente y comunicándose con quienes intentaban asistirlo, incluso solicitando hablar con su esposa para informarle de la situación antes de finalmente sucumbir a sus heridas en la escena. Paramédicos certificaron la ausencia de signos vitales. La víctima trabajaba para una empresa privada de manejo de desperdicios y no era empleado del municipio. El incidente obligó a interrumpir temporalmente el servicio eléctrico en la zona por parte de Luma Energy como medida preventiva durante las labores de rescate. Agentes de la Policía Municipal de Toa Alta, en conjunto con la Policía Estatal, el negociado de bomberos y manejo de emergencias, están a cargo de la investigación para esclarecer las circunstancias exactas del fatal accidente. Raymond Omar de Jesús Rivera, conocido en el bajo mundo como Villa y considerado uno de los gatilleros más temidos del sur de Puerto Rico, fue arrestado en la madrugada de hoy miércoles por agentes de la División de Drogas, quienes lograron ocuparle 3 armas de fuego durante una intervención en la carretera PR2 de Jesús Rivera, oriundo de Villalba. Es sospechoso de estar vinculado a al menos 15 asesinatos perpetrados en los municipios de Villalba, Juana Díaz, Ponce, Santa Isabel y Guayama, lo que lo convierte en una de las figuras más peligrosas asociadas al crimen organizado en la región. Su historial delictivo incluye un arresto previo en diciembre de 2023 como parte de la estructura criminal liderada por los hermanos Luis Javier y Luis Norberto Vázquez Álvarez, conocidos como los Popcorn, organización dedicada al narcotráfico y la violencia armada. A pesar de haber sido procesado judicialmente, Villa se encontraba en libertad bajo probatoria al momento de esta nueva intervención. Según informes preliminares, al momento del arresto viajaba en una guagua Ford Raptor junto a otros 5 individuos en dirección a Ponce desde Cabo Rojo, lugar donde presuntamente se estaba escondiendo. Las autoridades evalúan ahora si se le revocará la probatoria y si se le erradicarán nuevos cargos por violaciones a la ley de armas, además de profundizar en su posible conexión con múltiples crímenes aún bajo investigación.
Fred Acevedo, de 46 años y residente de Río Grande, fue acusado por los delitos de apropiación ilegal agravada y escalamiento agravado tras ser sorprendido robando mercancía valorada en $870 en la tienda de Home Depot de Los Colobos en Carolina. Según la investigación de los agentes del negocio de la policía, adscritos al precinto de Carolina Sur, el incidente ocurrió el lunes 28 de julio a las 7:56 de la mañana, cuando Acevedo se apropió de varios artículos, incluyendo bombillas y un abanico, y salió del establecimiento sin pagar. Fue arrestado por personal policial en el área del estacionamiento. El caso fue consultado con el fiscal de turno, quien ordenó la erradicación de los cargos correspondientes. La prueba fue presentada ante el juez Rey Carlos de León Colón del Tribunal de Carolina, quien determinó causa para arresto e impuso una fianza de $30,000. Al no prestarla, Acevedo fue ingresado en la institución penal 705 del Complejo Correccional de Bayamón. La vista preliminar fue pautada para una fecha posterior. Víctor Silva Toro, de 45 años y residente de Ponce, fue acusado por cargos de ratería de tienda tras ser sorprendido apropiándose ilegalmente de mercancía valorada en $87.59 en el Walmart Supercenter ubicado en la avenida Baramaya en Ponce. Agentes del negocio de la policía adscritos al Grupo A de la Comandancia del Área Policíaca de Ponce investigaron el caso y realizaron el arresto luego de que el acusado fuera detectado con los artículos sustraídos. Según trascendió, Silva Toro tiene historial previo por delitos similares, lo cual fue considerado en el proceso judicial. La fiscalía consultó el caso y ordenó la erradicación de cargos. La evidencia fue presentada ante la jueza Shakira Lebrón del Tribunal de Ponce, quien encontró causa para arresto e impuso una fianza de $5,000. Al no prestarla, Silva Toro fue ingresado en el complejo correccional Las Cucharas en Ponce mientras espera la continuación del proceso judicial. Antes de continuar, si te gusta el contenido, te invito a darle like al video para apoyar el canal. Kevin Otero González, de 33 años y residente en Naranjito, fue arrestado en la tarde de ayer martes por agentes del negocio de inteligencia y arrestos especiales de la policía del área de Bayamón, tras pesar sobre él una orden de arresto por un incidente de violencia doméstica ocurrido el 23 de abril de 2024 en la escuela Manuel Velilla Cabrera en Toa Alta. Según la investigación preliminar, Otero González llegó al plantel educativo para confrontar a su expareja por asuntos relacionados con una hija en común, y en medio de la discusión la agredió con las manos en el rostro, provocando que esta cayera al suelo, donde continuó agrediéndola con las piernas. El caso fue consultado por la División de Violencia Doméstica de Bayamón con la Fiscalía, quien radicó cargos en ausencia por maltrato y maltrato mediante amenaza bajo la Ley 54 para prevención e intervención con la violencia doméstica. La evidencia fue presentada ante la jueza Milagro Muñiz del Tribunal de Bayamón, quien encontró causa para arresto expidiendo una orden de protección y una orden de arresto con una fianza de $50,000. Otero González fue llevado ante el juez Rafael Pared para la diligencia correspondiente y fue ingresado en la cárcel regional de Bayamón tras no poder prestar la fianza impuesta. La División de Arrestos Especiales del área de Ponce solicitó la colaboración del público para localizar a José Alberto Burgos Rivera, de 46 años, contra quien pesan cargos en ausencia por violaciones a la Ley 54 para prevención e intervención con la violencia doméstica. Según la investigación, los hechos ocurrieron la noche del pasado 11 de junio, cuando el imputado presuntamente agredió psicológicamente a la víctima mediante insultos y le profirió amenazas de muerte, lo que motivó la erradicación de cargos por maltrato psicológico y maltrato mediante amenaza. El caso fue consultado por la División de Violencia Doméstica con la Fiscalía, quien presentó la evidencia ante la jueza Sofía Ramos del Tribunal de Ponce. La magistrada determinó causa para arresto y expidió una orden con una fianza global de $100,000, además de establecer que el acusado estaría bajo supervisión electrónica de ser arrestado. Burgos Rivera permanece fugitivo y las autoridades exhortan a cualquier persona con información sobre su paradero a comunicarse de forma confidencial con la policía. Kenneth Fabián de León Nieves, conocido como Kenepa y residente de Toa Alta, enfrenta serios cargos criminales tras ser acusado por maltrato bajo la Ley 54 para prevención e intervención con la violencia doméstica, así como por divulgación no autorizada de material íntimo conforme a la Ley contra la Venganza Pornográfica de Puerto Rico. La investigación realizada por la División de Violencia Doméstica del área de Bayamón reveló que el pasado 24 de julio de León Nieves habría divulgado un video de contenido explícito que obtuvo de la víctima sin su consentimiento, acto que constituye un grave delito bajo la legislación vigente. La evidencia fue presentada ante la jueza Rocío Alonso González del Tribunal de San Juan, que determinó causa para arresto imponiendo una fianza de $120,000. Al no poder prestarla, el acusado fue fichado e ingresado en la institución penal 705 del Complejo Correccional de Bayamón. La vista preliminar del caso fue pautada para el próximo 11 de agosto, mientras la Fiscalía continúa recabando evidencia adicional.
Orlando Pérez Nieves, de 53 años y vecino del municipio de Adjuntas, falleció trágicamente en un accidente de tránsito reportado a las 8:10 de la noche de ayer martes en la calle Muñoz Rivera, cerca del casco urbano del pueblo. La víctima, hijo de un reconocido barbero de la zona, conducía un Toyota Corolla Deluxe color azul del año 1991, cuando por razones que aún se encuentran bajo investigación perdió el control del vehículo al llegar a la intersección con la carretera PR 521. El automóvil se desvió de la vía, subió a la acera, impactó un muro y luego colisionó violentamente contra un poste de concreto. Pérez Nieves quedó atrapado en el interior del vehículo, sufriendo heridas fatales que le causaron la muerte en el acto. El accidente fue investigado por la División de Patrulla de Carreteras de Utuado, en coordinación con la Fiscalía. Las autoridades continúan recopilando evidencia para esclarecer las circunstancias exactas que provocaron el accidente. Una niña de 7 años fue mordida en el pie izquierdo por una culebra nativa mientras jugaba en el patio de su casa en el barrio Espino de San Lorenzo en un incidente ocurrido la tarde del lunes que generó movilización de varias agencias de emergencia. El secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales confirmó que el cuerpo de vigilantes fue alertado por la Oficina Municipal de Manejo de Emergencias del municipio de San Lorenzo, tras conocerse que la menor había sido atacada por un animal inicialmente catalogado como exótico. Según la investigación preliminar, la menor se encontraba jugando cuando un reptil de aproximadamente 16 pulgadas se le acercó y la mordió, lo que provocó que perdiera la sensación en el área afectada del pie, una reacción considerada común en este tipo de mordeduras, según explicó el doctor del área de emergencia pediátrica del Hospital Pavía de Caguas, donde fue trasladada y atendida en ambulancia. La culebra fue colocada por la familia en una botella plástica y posteriormente entregada al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, siendo recogida por la Unidad de Operaciones de la región de Humacao. Tras examinarla, se identificó la especie como una alzopis, una culebra nativa pequeña que habita en jardines y patios de todo Puerto Rico, por lo que se descartó que se tratara de una especie invasora o peligrosa. La menor fue dada de alta en horas de la noche sin mayores complicaciones. El Departamento de Recursos Naturales y Ambientales aprovechó para reiterar a la ciudadanía que ante cualquier encuentro con este tipo de reptiles se debe evitar confrontarlos y llamar inmediatamente al cuerpo de vigilantes o contactar a la agencia mediante sus plataformas oficiales en redes sociales. Una niña de apenas 2 años resultó herida la noche de ayer martes tras ser atacada por un perro de la raza Siberian Husky mientras se encontraba en la residencia de un familiar en el barrio Lluveras, en el municipio de Yauco. El incidente fue reportado a eso de las 7:30 de la noche cuando una llamada al sistema de emergencias alertó a las autoridades sobre una menor herida. Según el informe preliminar de la policía, la madre de la niña indicó que la menor caminaba junto al animal cuando este, sin provocación aparente, la mordió. La menor sufrió 2 heridas en la cabeza y una lesión adicional en un dedo de la mano derecha. Fue transportada de inmediato a un hospital del área, donde fue atendida por el médico de turno y su condición fue descrita como estable. El distrito policíaco de Yauco estuvo a cargo de la investigación inicial y refirió el caso al Departamento de la Familia para la activación del protocolo correspondiente ante este tipo de incidentes con menores. Las autoridades continúan indagando las circunstancias específicas del ataque para determinar si hubo negligencia o si se deben tomar medidas adicionales respecto a la custodia del animal. El violento tiroteo que estremeció la tarde del lunes el área de la avenida Roberto H. Todd en Santurce, específicamente en la esquina con la calle Las Flores y cerca de la gasolinera Golf, fue catalogado por las autoridades como un caso de homicidio justificable, según la investigación llevada a cabo por la División de Homicidios de San Juan. El incidente, que inicialmente generó confusión al pensarse que se trataba de un asalto a la gasolinera, ocurrió en realidad en el área verde del condominio colindante, donde 2 hombres se enfrentaron a tiros en circunstancias que aún se investigan, pero que podrían estar relacionadas con una transacción de compra y venta no especificada. El sobreviviente, un hombre de 33 años con licencia vigente para portar armas, fue hallado herido de bala en el pecho y la mano dentro de la gasolinera, donde corrió a refugiarse. A su lado se recuperó una pistola Glock modelo 23 registrada a su nombre y sin municiones. Según declaró a los investigadores, actuó en legítima defensa tras ser confrontado por la otra parte, y las grabaciones de las cámaras de seguridad del establecimiento y de un negocio cercano, junto a testimonios recopilados, respaldaron su versión, motivo por el cual el caso no fue registrado por el negocio de la policía como asesinato en las estadísticas oficiales. En la escena, específicamente en los predios del condominio, fue hallado sin vida el cuerpo de José Yaniel Alvarado Cabral, de 25 años, residente del sector Trastalleres de Santurce, quien recibió al menos 20 impactos de bala. El occiso portaba una pistola Glock calibre .40 alterada para disparar en modo automático, además de una cartera de hombro marca Coach con $48,750 en efectivo, en billetes de 100 y 50
1950. Alvarado Cabral tenía un amplio historial delictivo por violaciones a las leyes de sustancias controladas, armas de fuego, violencia doméstica y crimen organizado. Aunque no se precisó la resolución de sus casos en el tribunal, el sobreviviente también se le ocuparon $4,250 en efectivo. El estado de salud del herido fue descrito como crítico. Yesenia Ivonne Cruz Santana, de 49 años, fue encontrada muerta la mañana de ayer martes en el interior de su residencia en la calle Maune, zona urbana de Humacao, en un caso que ha conmocionado a la comunidad y que aún permanece bajo investigación como una muerte sin causa determinada. La alerta llegó al sistema de emergencias a las 6:48 de la mañana y al llegar los agentes de negocio de la policía localizaron el cuerpo de la mujer sobre un sillón de la sala de la vivienda, presentando laceraciones y un golpe visible en el rostro que no parecían recientes. La residencia no mostraba signos de violencia y se encontraba en orden, lo que llevó a activar el protocolo estándar para muertes de mujeres, incluyendo el protocolo de feminicidio. La fiscalía ordenó el traslado del cuerpo al Instituto de Ciencias Forenses para la autopsia, mientras la División de Homicidios y la División de Violencia de Género del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Humacao continúan con la investigación. Según se reveló, Cruz Santana había sido operada recientemente de una rodilla y recibía visitas de una enfermera para monitoreo médico, además de encontrarse en su hogar medicamentos recetados como antibióticos y analgésicos. La mujer vivía sola y contaba con 2 órdenes de protección activas, la más reciente vigente hasta diciembre de este año, por lo que las autoridades entrevistarán a la persona contra quien fueron expedidas como parte de la pesquisa. El padre de la víctima, José Cruz, ofreció declaraciones lamentando que el vicio por la droga pudo haberle costado la vida a su hija, señalando que durante los últimos 2 años intentó convencerla en buscar ayuda sin éxito, denunciando además que su hija solía pedirle dinero para supuestos medicamentos que ya tenía cubiertos como veterana. Por otro lado, trascendió que el pasado domingo se halló otro cuerpo sin vida, el de Iván Pérez Cruz, de 56 años, en una residencia cercana en la misma calle, en avanzado estado de descomposición, aunque por el momento las autoridades indican que no existe vínculo entre ambos casos. Una muerte sin causa determinada fue reportada en el barrio Mamey de Aguada, donde agentes de negocio de la policía adscrito a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Aguadilla hallaron el cuerpo sin vida de una mujer en avanzado estado de descomposición. La alerta fue recibida a través de una llamada telefónica que notificó a las autoridades sobre un fuerte olor proveniente de una residencia ubicada en la carretera 4417. Al llegar al lugar, los agentes encontraron en la sala de la vivienda el cadáver de Ruby Cabán González, de 67 años, quien vivía sola según se informó. La condición del cuerpo impidió establecer de inmediato la causa de muerte, por lo que fue trasladado al Instituto de Ciencias Forenses, donde se realizarán la autopsia y las pruebas forenses correspondientes para determinar si se trató de una muerte natural o si hubo elementos de criminalidad involucrada. Se continuará recopilando evidencia y entrevistando posibles testigos. Una amenaza de bomba estremeció ayer martes las oficinas de Luma Energy en Mayagüez, luego de que un hombre llamara a las 2:44 de la tarde exigiendo la conexión inmediata del servicio eléctrico y advirtiendo que colocaría un artefacto explosivo si no se cumplía con su demanda. Según informó la policía, la llamada fue atendida por una empleada del consorcio en la oficina ubicada en la calle McKinley, quien escuchó cómo el individuo en tono amenazante le reclamaba que le instalaran la luz y lanzó la alarmante advertencia de que colocaría una bomba si no lo hacían. Inmediatamente se activó el protocolo de emergencia correspondiente ante amenazas de esta naturaleza, lo que provocó la movilización de unidades especializadas y una respuesta rápida de seguridad en la zona. Tras realizar las inspecciones de rigor y evaluar la amenaza, las autoridades determinaron que se trataba de una falsa alarma. A pesar de que no se halló ningún artefacto explosivo ni hubo personas heridas, la situación generó tensión y preocupación entre los empleados y transeúntes del área, y ahora las autoridades investigan para identificar al autor de la llamada y establecer si enfrentará posibles cargos por amenaza terrorista y utilización indebida de los sistemas de emergencias. Jim Marcos López Tamos, de 37 años y residente de Ponce, fue acusado por múltiples cargos de violencia doméstica luego de un alarmante incidente en el que agredió a su expareja, la amenazó de muerte y la privó momentáneamente del acceso a su hijo menor de 3 años. Según la investigación de la División de Violencia de Género, los hechos ocurrieron cuando López Tamos irrumpió a la residencia de su expareja, le exigió el teléfono celular y la empujó con fuerza, provocando que cayera al suelo y se golpeara la cabeza. Acto seguido tomó al hijo en común y se marchó del lugar
regresando minutos después con un comportamiento aún más agresivo, profiriendo insultos y amenazas, incluyendo la escalofriante advertencia de que donde los viera los iba a matar. Cuando la víctima intentó sacar al niño del vehículo, López Tamos la sujetó por el cuello antes de abandonar nuevamente la escena. El caso fue consultado con la fiscalía, quien radicó 3 cargos por maltrato, un cargo por maltrato de menores y otro por ley 54 para prevención e intervención con la violencia doméstica. La jueza Shakira Lebrón Muñoz del Tribunal de Ponce encontró causa para arresto y le impuso una fianza de $25,000 con supervisión electrónica. López Tamos logró prestar la fianza, por lo que quedó en libertad bajo condiciones hasta la vista preliminar señalada para el próximo 7 de agosto. Luis Daniel Mercado, de 39 años y residente del municipio de Barranquitas, fue identificado como el hombre asesinado a balazos en la madrugada del sábado 26 de julio en la urbanización Hermanas Dávila de Bayamón, específicamente en la calle 3A, cerca de la estación del negociado de bomberos de Puerto Rico. Según informó la policía, una llamada al sistema de emergencias alertó sobre detonaciones en el área. Al llegar los agentes al lugar, encontraron el cuerpo de un hombre tendido en el pavimento con múltiples heridas de bala. La víctima fue posteriormente identificada mediante huellas dactilares en el Instituto de Ciencias Forenses. Las autoridades no han revelado si el asesinato está vinculado a alguna disputa previa, actividad criminal o si el occiso presentaba antecedentes. La División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Bayamón está a cargo de la investigación y se exhorta a cualquier persona con información que pueda ayudar en el esclarecimiento del crimen a comunicarse de manera confidencial con la policía. 3 personas fueron rescatadas en una operación conjunta de emergencia luego de que su embarcación comenzara a hundirse al norte de la entrada de la bahía de San Juan, según informó la Guardia Costera de Estados Unidos mediante un comunicado oficial. El incidente fue reportado a las 5:50 de la tarde del lunes a través del sistema de emergencias, indicando que la embarcación se encontraba parcialmente sumergida y sus 3 ocupantes estaban en el agua, aunque todos llevaban puestos chalecos salvavidas. De inmediato, los vigilantes del sector San Juan activaron un mensaje de emergencia dirigido a embarcaciones cercanas y desplegaron una unidad de respuesta rápida de 33 pies de eslora, junto a un helicóptero para la localización y rescate. La tripulación aérea fue la primera en divisar a los náufragos, identificando a uno de ellos intentando desesperadamente extraer el agua del bote con un balde, mientras los otros 2 se aferraban a la estructura parcialmente hundida. La coordinación con la unidad marítima permitió una intervención efectiva en la escena, con el respaldo de oficiales de la Policía Marítima de San Juan y Manejo de Emergencia Municipal de Toa Baja. Los 3 navegantes fueron rescatados sin lesiones y se encontraban en buen estado al momento de ser trasladados a tierra firme. La embarcación también fue recuperada y remolcada hasta la rampa de botes en Isla de Cabras. Un hombre de 54 años resultó herido de bala en la tarde de ayer martes tras un violento altercado que culminó cerca del edificio 36 de Residencial Columbus Landing en Mayagüez. Según el informe preliminar de la policía, el incidente comenzó cuando la víctima, identificada como José Viruet Rosario, transitaba junto a su esposa en un vehículo Kia Rio color vino del año 2023 en la calle Méndez Vigo frente al Banco Popular. Allí sostuvieron un intercambio verbal con un individuo descrito como un hombre alto de tez blanca que conducía un auto blanco. Posteriormente, al llegar a Residencial Columbus Landing, Viruet Rosario volvió a encontrarse con el sujeto, quien esta vez sacó un arma de fuego y le disparó alcanzándolo en la pierna derecha. La esposa del herido lo transportó de inmediato a un hospital del área, donde fue atendido por el médico de turno quien diagnosticó la lesión. La condición del perjudicado fue descrita como estable. Agentes de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Mayagüez hicieron cargo de la investigación para dar con el agresor y esclarecer los motivos del ataque. Las autoridades exhortaron a cualquier persona que tenga información sobre este caso a comunicarse de manera confidencial con la policía. Una agresión grave fue reportada frente a una residencia en el barrio Rincón de Sidra, donde un hombre resultó herido con un arma blanca tras un altercado que también provocó daños materiales. Según el informe preliminar, el querellante alegó que fue atacado por otro individuo con un objeto cortante, recibiendo una herida profunda en el brazo izquierdo. La víctima fue transportada a una institución hospitalaria cercana, donde el médico de turno le realizó 16 puntos de sutura para cerrar la laceración. Además de la agresión física, el agresor también le ocasionó daños al cristal delantero de su vehículo, un Hyundai Accent del año 2021. El caso fue inicialmente atendido por agentes del Distrito Policíaco de Sidra, quienes tras recopilar la información preliminar lo refirieron a la División de Agresiones del Cuerpo de Investigaciones Criminales de la Comandancia de Caguas, quienes continuarán con la pesquisa para identificar y procesar al responsable. Las autoridades exhortan a cualquier persona que haya presenciado el incidente o tenga información relacionada a comunicarse confidencialmente con la policía.
Las autoridades investigan una serie de incidentes delictivos ocurridos entre la noche de ayer martes y la madrugada de hoy miércoles en Santurce y el Condado, donde se registraron 2 apropiaciones ilegales de motoras y un asalto a mano armada, todos posiblemente vinculados. El primer robo fue reportado a las 8:15 de la noche del martes, frente al condominio Puerta de la Bahía, en la avenida Las Palmas, en Santurce, donde 2 individuos encapuchados se apropiaron de una motora marca Veloce color gris mientras su conductor entregaba una pizza. Unas 5 horas más tarde, a la 1:47 de la mañana de hoy miércoles, otro robo similar ocurrió frente a una residencia en la calle Américo Salas, también en Santurce. En este caso, 4 sujetos vestidos con ropa oscura llegaron en 2 motoras, amenazaron con un arma de fuego al conductor y lo despojaron de su motora, huyendo del lugar en dirección desconocida. Ninguna de las víctimas resultó herida. Ambos casos fueron referidos a la División de Robos del Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan, que también investiga si los sospechosos participaron en un asalto reportado a las 11:23 de la noche en el Condado. En este tercer incidente, una mujer y su acompañante fueron interceptados por individuos armados con una pistola y una cuchilla en la intersección de la avenida Magdalena con la calle Cervantes. Los asaltantes los despojaron de sus carteras con documentos personales y dinero en efectivo, y uno de los delincuentes disparó al aire en 2 ocasiones mientras huían. Afortunadamente, tampoco se reportaron heridos en este último caso. Las autoridades exhortan a la ciudadanía a comunicarse confidencialmente si poseen información que ayude a identificar a los responsables. Las autoridades del área de Arecibo se encuentran tras la pista de un individuo sospechoso de haber cometido un acto de apropiación ilegal el pasado 28 de junio en la carretera PR 681, específicamente en el sector Víbora del barrio Islote. Según la información provista por la policía, el sujeto se apropió de manera ilegal de 10 tanques de gas Argón, cada uno de 2.500 libras y color gris, los cuales pertenecen a la empresa CR Construction. Los tanques se encontraban en un área designada para la recepción de mercancía y el valor estimado de la propiedad hurtada asciende a aproximadamente $4,000. Las autoridades han solicitado la colaboración de la ciudadanía para identificar y localizar al responsable de este delito. Cualquier persona que posea información que pueda ayudar en la investigación puede comunicarse de manera confidencial con el cuartel de la policía más cercano. La División de Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Arecibo está a cargo de este caso. Gracias por ver las noticias. No olvides suscribirte, comentar, darle me gusta y compartir este video en tus redes sociales para que más personas estén al tanto de las últimas noticias en Puerto Rico. Tu apoyo es fundamental para mantenernos informados y llegar a más personas.